El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Es el 12 de agosto, son las 9:27, da inicio el show de la papaya. Este es un día muy importante para el país, es un día que definitivamente va a servir de mucho para lo que venga en adelante. Va a servir, digo, porque seguramente de una u otra manera nos va a dar más elementos a los ciudadanos para que pudiéramos analizar, pensar e incluso tomar decisiones de cara a lo que será la consulta popular. Es un día importante además porque se están jugando cosas importantes. Y según algunas lecturas, lo de hoy podría o es crucial. Quienes critican la marcha que se va a llevar a cabo a partir de las 11, se tiene estimado una marcha convocada y liderada por el propio presidente de la República, que recorrerá desde el Puente del Wambra, esto es 10 de agosto y Patria, hasta la Corte Constitucional. Una marcha con un mensaje de exigencia, si se quiere, con un mensaje de protesta, si se quiere. Habrá lecturas y lecturas, habrá que escuchar si es que hay algún pronunciamiento en ese momento o posteriormente, cuál es realmente el mensaje con el que se quiere llegar a la Corte Constitucional. Pero muchos ven esto, el simple hecho de la marcha, la expresión que decide llevar a cabo el gobierno, ven como algo riesgoso en el sentido de que pudiera tratarse de una presión que se ejerce desde el poder político a un órgano que debería manejarse con absoluta independencia. Y ven esto mal. Y ven esto incluso llevándolo más allá como un gesto autoritario. Algunos incluso han querido comparar hechos relacionados cuando el gobierno de Rafael Correa con el presidente Noboa. Y entonces ahí es donde vale mucho la pena interesarse como ciudadanos para saber qué mismo es lo que está pasando, qué pasó antes, y no solo en esos casos cuando el expresidente Correa fue protagonista de algunos hechos que involucraron a distintos poderes de la justicia, sino incluso antes, temas relacionados con la Constitución. De alguna manera entender cuál es el comportamiento del país políticamente hablando, e intentar hacer un esfuerzo por comprender cuál es la actuación de la Corte Constitucional que ha llevado a esta reacción y respuesta por parte del gobierno. Y habrá que ver si es solo por parte del gobierno. Por ahí comencemos. Lo primero, en las elecciones pasadas, entre tantos binomios, con absoluta certeza, la gran mayoría de ellos representaban y manifestaron posturas respecto del tema de seguridad diferentes a las que ya implementaba para entonces el presidente Noboa. Es decir, el electorado tuvo en las elecciones pasadas distintas opciones, ciertos matices o totalmente opuestas a la postura del presidente Noboa para decidirse y votar por ellos. Lo cierto es que el resultado de la elección fue que en tercer lugar quedara Leonidas Diza, 5% de los votos. Él tuvo una expresión clara respecto de rechazar y advertir que él dejaría sin efecto la declaratoria de conflicto armado interno. 5% de los votos. Mencionar al resto política electoralmente no tendría ningún sentido. Tuvo cada uno de ellos menos del 1%. En el segundo lugar, y a segunda vuelta, pasó Luisa González, que tuvo exactamente la misma posición, con más de 1 millón de votos. La diferencia en segunda vuelta, la victoria del presidente Daniel Noboa. Lo primero que hay que considerar entonces es que probablemente el país decidió votar por un presidente que ya de alguna manera le había enseñado cuál era su camino. Y con este hecho fundamental, la declaratoria del conflicto armado interno, porque en esa lógica ha caminado el gobierno desde su posesión en este mandato. El intentar, el buscar la manera a través de la aprobación de leyes, de que el Estado tenga la capacidad de darle una respuesta
más contundente al crimen organizado. Y en la búsqueda de esa contundencia, aprobó leyes que fueron enviadas desde el Ejecutivo y la Asamblea Nacional con una mayoría de gobierno, las aprobó. Esas son las leyes que la Corte Constitucional ha decidido revisar, admitiendo para el análisis demandas de inconstitucionalidad. Tenía que admitir, probablemente estaba en la obligación de hacerlo, analizarlo y tomar una decisión cuando decida tomarla. Después, ojalá de un análisis amplio, después de escuchar a las partes, después de escuchar a los ciudadanos, después de alimentarse de experiencias propias y de otros países que seguramente pueden ayudar a tomar la mejor decisión sobre el momento que vivimos y la necesidad de tener una respuesta clara a lo que vivimos. Pero la Corte decidió ir un poquito más allá y hemos escuchado a abogados constitucionalistas contarnos que no es lo habitual. Y me refiero al hecho específico de haber suspendido cierta normativa. Hasta tanto hace el análisis. Ese pasito más allá definitivamente está dentro de sus facultades, pero que no estaba en la obligación de hacer. Seguramente es la peor señal que podía tener un país en estas circunstancias y un gobierno que decide enfrentar esas circunstancias. ¿Por qué suspender esas normas con anticipación si está llevando a cabo el estudio y el análisis para poder decidir al final? ¿Por qué hacerlo si no es lo habitual? ¿Por qué hacerlo incluso si no lo hace cuando se le solicita? Y parecería que hay argumentos suficientes, en otros casos me refiero, para hacerlo. ¿Por qué lo hace ahora? Sin entender la gravedad de esta decisión, y la gravedad me refiero a la señal que constituye esto dentro de un conflicto armado interno. La señal y la lectura que debe tener el enemigo del país, después de que ni más ni menos que quienes consideran que el órgano que garantiza la democracia en este país decide, en términos estrictamente prácticos, jugar a su favor. Estrictamente prácticos porque la decisión que toma antes de hacer el análisis que le corresponde hacer va en favor de ellos. En este escenario, ante esto, el gobierno decide responder políticamente. ¿Y por qué políticamente? Porque es su fuerte. Porque es donde tiene fundamentalmente el músculo que le ha permitido hacer lo que ha decidido hacer. La confianza política del gobierno está basada más allá de cualquier tipo de opinión, de ejercicio periodístico, de ejercicio de análisis de redes sociales, en investigaciones profundas que le llevan al convencimiento de que hay una mayoría de ciudadanos que apoya que el Estado responda de manera cada vez más fuerte y firme a lo que vemos en el día a día es capaz de hacer el crimen organizado. Eso es lo que reclaman los ciudadanos, y no hoy. Lo reclamaron mucho antes. Y vuelvo a citar un ejemplo de personas que, voy a omitir sus nombres, criticaban muy fuerte al expresidente Lasso porque consideraban que le faltó fuerza en el ejercicio de su cargo. Hoy esas mismas personas critican al presidente Noboa, me imagino, por exceso de fuerza. Todos tenemos curiosidad por saber de dónde a dónde va esta marcha, y no me refiero al recorrido físico. Todos tenemos curiosidad e interés por conocer qué es lo que esta marcha puede provocar. Pero hay algo que innegablemente va a quedar como señal: la ratificación de que los ciudadanos mayoritariamente quieren que el Estado cuente con las herramientas para responder a criminales cada vez más poderosos y avesados. Y sobre aquellas personas que ponen la manifestación de hoy casi que en un rango en el que nos estamos jugando la vida democrática de este país.
quiero solo traer a colación, por ejemplo, un hecho que casualmente coincide hoy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado ecuatoriano algo así como que presente pruebas de la locura de Abdalá Bucaram. Tanto tiempo después la Corte se interesa en este caso que sucedió mucho tiempo atrás y que tuvo que ver con una decisión tomada desde el entonces Congreso Nacional. Diputados del Congreso Nacional resolvieron la incapacidad para gobernar del entonces presidente Abdalá Bucaram. La Constitución que regía entonces les daba esa facultad a los diputados. ¿Alguien podría, con un mínimo de sentido común, creer que lo que se hizo en su momento estaba directamente relacionado con las facultades que la Constitución les daba a los asambleístas? ¿No será que tenía que mediar algún tipo de análisis médico para poder determinar eso? No. Yo creo que hoy por hoy todos los ecuatorianos que vivimos ese momento estamos claros que de una u otra manera eso constituyó algún tipo de exceso. Un exceso de interpretación de una facultad que estaba en la Constitución, que innegablemente el país requería. Que hoy, viendo incluso en perspectiva, muchos ecuatorianos nos vamos a ratificar en que fue lo correcto, porque habían razones de fondo para hacerlo. Aunque después los políticos hayan aprovechado del momento y esto no haya llevado a nada bueno. Pero esos políticos, muchos de los cuales votaron, se mostraron a favor de que haga eso ese Congreso Nacional. Hoy muestran su particular preocupación porque las normas aprobadas en la Asamblea no cumplen con aspectos, muchos de forma, que la Constitución establece y respaldan lo actuado por la Corte Constitucional. Entiendo yo que quienes estudiaron Derecho y sobre todo en la rama constitucional les asiste pues la razón. Pero ¿de qué manera les explicamos a los ciudadanos que unas veces sí y otras no? Que cuando a los políticos les conviene sí y cuando lo que está en juego no es el Estado de Derecho, es la supervivencia misma del Estado. Les decimos a los ciudadanos, no, esta vez no, porque es el presidente Noboa que no me simpatiza. Si hiciéramos un ejercicio realmente franco y honesto, muchas de las frases que se usan hoy no podrían estar sobre la mesa, no tendrían sustento. La Corte Constitucional tiene que hacer un análisis, pero tiene que hacer un análisis y tiene que buscar la manera de darle, en efecto, al Estado todas las herramientas que necesita para enfrentar lo que enfrentamos. Porque sobran los testimonios, los reportajes de medios nacionales e internacionales que dan cuenta que lo que vive el Ecuador es de extrema gravedad. Ante eso hay que tener una respuesta igual de excepcional, sabiendo además que los ciudadanos respaldan aquello, lo respaldaron en las urnas y seguramente hoy vamos a ser testigos de que lo siguen haciendo y lo llevan a las calles. Este es el show de la papaya, muy buenos días, aquí comenzamos. En vivo desde la cabina de